Al amanecer del día siguiente a mi 70º cumpleaños, percibí murmullos en la cocina. Supuse que mis hijos estaban ordenando tras la celebración, mas al aproximarme, me quedé inmóvil al escuchar algo inesperado sobre ellos. Me llamo Verónica, tengo 70 años y hasta esa noche creía comprender a mis hijos. Durante 7 décadas he transitado por esta existencia convencida de que el amor familiar era mi mayor riqueza. ¡Qué equivocada estaba! El aroma a pastel de chocolate y flores aún impregnaba la casa. Los globos desinflados que adornaron mi fiesta colgaban tristemente del techo, reflejando la melancolía que invadía mi corazón en ese instante. Aquella celebración, que antes había sido un festín de sonrisas y abrazos, ahora revelaba la falsedad de esos gestos. Rubén, mi primogénito de 45 años, siempre se había destacado por su responsabilidad y por tomar decisiones en nombre de la familia desde el fallecimiento de su padre hace 8 años. Patricia, mi única hija de 42 años, trabajaba en una oficina céntrica y solía llegar impecable con sus vestidos rojos y su exquisito perfume. Valentín, el menor de 38 años, completaba el retrato familiar. A pesar de ser un artista en la familia, nunca logré vivir de mi talento. Desde la muerte de mi esposo, vivo sola en esta casa de 3 habitaciones que adquirimos hace 3 décadas. Es sencilla pero acogedora, con sus paredes en tono crema y sus muebles de madera oscura, a los que he mimado como si fueran joyas. En el jardín trasero se encuentran los rosales que planté cuando mis hijos eran pequeños. Desde la ventana de la cocina, puedo contemplar el árbol de limones donde coloqué el columpio que tanto disfrutaron. La soledad se ha convertido en mi fiel compañera, los días parecen alargarse sin fin. Los silencios son interrumpidos únicamente por las breves llamadas telefónicas de mis hijos, siempre apurados, siempre ocupados con sus propias vidas. Comprendo que tienen compromisos, pero en ocasiones me siento como una carga más en sus apretadas agendas. Cada mañana me levanto a las 6, preparo mi café en la misma taza decorada que llevo usando desde hace 2 décadas y repaso las fotografías familiares que decoran la repisa de la sala. Allí están todos, desde los primeros pasos de Rubén hasta la graduación de Patricia con su vestido verde esmeralda y su sonrisa. Valentín, sin dientes, asiste a su primer día de clases. Los sábados y domingos, me dirijo al mercado local donde saludo a doña Carmen, vendedora de vegetales. Al regresar, cargo bolsas que cada vez resultan más pesadas. Aunque mis vecinos son amables, mantienen cierta distancia. La señora López, a mi derecha, trabaja todo el día, y la familia recién mudada a mi izquierda no ha entablado conversación conmigo. Durante las tardes, tejo mientras disfruto de las telenovelas, y por las noches, me sumerjo en la lectura. Durante la noche, mi rutina es constante y apacible, aunque algo solitaria. Extraño las charlas significativas, las risas compartidas y la sensación de ser valiosa para alguien. Mis hijos vienen a verme cada 2 semanas, por lo general los domingos, con una actitud cortés y amable. Me preguntan cómo estoy, revisamos las finanzas del mes juntos y luego se van, prometiendo mantenerse en contacto más seguido, aunque nunca lo hacen. Sus vidas están llenas de trabajo, compromisos sociales y problemas en sus matrimonios, que no me confiesan pero que puedo percibir en sus rostros fatigados. El año pasado, Patricia se separó y ahora reside en un diminuto piso junto a sus 2 hijas adolescentes. Rubén enfrenta dificultades financieras que intenta esconder, pero noto su evasión al hablar sobre su anterior negocio de construcción, del cual solía enorgullecerse. Valentín continúa soltero, cambiando de empleo constantemente y siempre con proyectos artísticos que nunca llegan a materializarse. A pesar de todo, los amo profundamente con esa devoción inquebrantable de madre que perdona cualquier descuido, olvido o palabra hiriente pronunciada. En situaciones de tensión,
He encontrado consuelo en la idea de que es normal que los hijos crezcan y formen sus propias familias. Sin embargo, aquella madrugada, escondida tras la puerta de mi cocina, me sentí como una intrusa en mi propio hogar. Descubrí que mi amor incondicional había sido correspondido con una actitud mucho más fría y calculadora. A pesar de que hablaban en susurros, sus voces resonaban claramente en mis oídos. El frío del pasillo se colaba en mis huesos mientras escuchaba palabras que nunca habría esperado escuchar de ellos. Expresiones sobre el dinero, la posesión de bienes y los proyectos que me excluían por completo de mi propia existencia. Mi corazón empezó a latir con tanta fuerza que temí que la realidad me delatara. De repente, la verdad golpeó mi pecho como un puño cerrado. Mis hijos, aquellos seres a los que di vida, a los que alimenté con mi propia leche, a los que cuidé en la enfermedad y defendí de cualquier crítica, estaban tramando algo terrible. Era algo que cambiaría por completo la percepción que tenía de ellos y de mí misma. En ese instante, supe que mi vida estaba a punto de dividirse en dos, el antes y el después. Tras esa conversación, mi vida se dividió en dos etapas. La primera, cuando era una madre inocente que creía en el amor puro. La segunda, donde tuve que aprender a enfrentar la traición más dolorosa. La infancia de mis hijos era mi mundo entero. Recordaba cada detalle con una nitidez que me causaba un profundo dolor. Rubén, mi primogénito, llegó cuando apenas tenía 23 años. Su padre y yo vivíamos en un pequeño apartamento con paredes tan finas que podíamos escuchar las discusiones de los vecinos. Durante el día, trabajaba como empleada de hogar. Durante las noches, dedicaba mi tiempo a confeccionar prendas para obtener ingresos adicionales. Mis manos solían estar ásperas y mis pies hinchados, pero cada peso que conseguía era destinado a brindarle a mi hijo lo que yo nunca tuve. Cuando nació Patricia, 2 años más tarde, nos vimos obligados a trasladarnos a un espacio aún más reducido debido al aumento del alquiler. Íbamos a dormir los 4 en la misma habitación, los niños en una cama individual y nosotros en un colchón en el suelo. Recuerdo las noches en vela amamantando a Patricia mientras Rubén luchaba contra la fiebre, sin tener recursos para consultar a médicos privados. De esta manera, solíamos permanecer largas horas en los centros de salud públicos aguardando ser atendidos. Mi esposo se desempeñaba en el sector de la construcción, pero los trabajos eran inconstantes, lo que ocasionaba semanas sin ingresos. Por mi parte, vendía empanadas en las cercanías de las escuelas para adquirir leche y pañales. Mis aspiraciones de cursar estudios de enfermería se desvanecieron con la llegada de Valentín, 6 años después de Patricia. En ese momento, Joyachi ya había comprendido que los sueños eran un privilegio al que las madres no podían acceder. Valentín era un bebé frágil, propenso a infecciones respiratorias que nos mantenían en vilo. Pasé largos meses sin descansar por más de 3 horas seguidas, velar por el día y noche. Hubo días en los que no comía para asegurar que los niños tuvieran suficiente comida. A pesar de mi estómago vacío, ver sus pancitas llenas me brindaba una satisfacción incomparable a cualquier festín. Al fin, logramos adquirir esta vivienda cuando tenía 35 años, sintiéndome como una persona mayor. Había laborado en fábricas, limpiado oficinas y vendido productos de belleza de casa en casa. Mis rodillas ya resentían el dolor por tantas horas de pie. Las manos mostraban las marcas de los productos de limpieza, pero teníamos nuestro propio hogar con un pequeño patio donde los niños podían jugar. Los sacrificios eran constantes. Cuando Rubén quiso estudiar arquitectura, vendí mis escasas joyas para pagar su matrícula. Cuando Patricia necesitaba ropa nueva para sus entrevistas de trabajo, yo seguía vistiendo los mismos vestidos durante años. Cuando Valentín decidió estudiar arte, a pesar de saber que no era una carrera rentable, hipotecamos la casa para brindarle esa oportunidad. Mi esposo falleció de un infarto mientras, aquella noche,
con 60 años, en el hospital, contemplando su cuerpo inerte en la fría cama, sentí que mi mundo se desmoronaba. Durante 40 años compartimos una vida que construimos desde cero, criamos con orgullo a 3 hijos. De repente, me vi sola, viuda, con una pensión escasa y una casa aún con deudas. Los primeros meses tras su partida fueron desgarradores. Cada madrugada despertaba anhelando su calor a mi lado, mientras la cruda realidad me golpeaba como un golpe helado. Lloraba en silencio para no inquietar a los niños, quienes ya tenían sus propias preocupaciones. Rubén enfrentaba desafíos en su relación de pareja. Patricia acababa de dar a luz a su segunda hija y Valentín luchaba por conseguir un empleo estable. A pesar de mi profundo sufrimiento, seguí siendo la madre fuerte de siempre. Cuando Rubén necesitó financiamiento para su negocio, le ofrecí mis ahorros sin vacilar. Apoyé a Patricia con los costos legales y el cuidado de las niñas durante su divorcio. Cuando Valentín atravesaba momentos complicados, siempre había un plato de comida listo. Durante 8 años, he tenido comida caliente lista en la mesa. Durante mi viudez, he dependido de mi modesta pensión y de los ahorros obtenidos al vender algunas posesiones valiosas. Aunque no es mucho, administro cada peso con cuidado, aprovechando las ofertas en el supermercado, reparando mi ropa en lugar de comprar nueva y manteniendo mi hogar en buenas condiciones, ya que sé que es mi principal patrimonio. Con el tiempo, he notado un cambio gradual en mis hijos. Al principio, pensé que era algo natural, que el dolor por la pérdida de su padre los había afectado de manera distinta. Rubén comenzó a ser más analítico, siempre indagando sobre mis asuntos financieros y proponiendo maneras de mejorar mis gastos. Patricia empezó a distanciarse emocionalmente. Sus visitas se convirtieron en rutinarias, como si fueran una obligación. Valentín adquirió una amargura que antes no mostraba, como si responsabilizara al mundo por sus fracasos. Las conversaciones en familia se volvieron superficiales. Ya no abordábamos temas sentimentales, recuerdos bonitos o planes a futuro. Todo giraba en torno a cuestiones prácticas, mi salud, mis gastos y el mantenimiento del hogar. Observaba cómo se cruzaban miradas cuando creían que no los observaba, cómo sus charlas se detenían bruscamente al entrar yo en la habitación. Empezaron a tratarme con delicadeza, como si fuera frágil y no pudiera tomar decisiones importantes. Rubén insistía en revisar mis finanzas para ayudarme a administrar mejor mi dinero, mientras que Patricia sugería a menudo que debería mudarme a un lugar más pequeño, más adecuado para alguien de mi edad. Valentín había dejado de visitarme solo, siempre llegaba acompañado de sus hermanos, como si desconfiara de estar a solas conmigo. La falta de calidez se hizo presente en nuestras interacciones como un mal silencioso. Los abrazos perdieron su espontaneidad, los saludos en la mejilla se volvieron mecánicos y sus sonrisas ya no reflejaban sinceridad. Sus preguntas sobre mi bienestar sonaban como un guión aprendido de memoria. A pesar de seguir queriéndolos con la misma intensidad, empecé a experimentar una soledad distinta, no solo por la ausencia de mi pareja, sino también por la sensación de que mis propios hijos se habían vuelto ajenos. Los hijos, bien educados, que venían a ver a la mujer que se había dedicado por completo a ellos, se habían vuelto invisibles, sustituidos por una responsabilidad que debían gestionar. Esa noche, tras mi 70º cumpleaños, mientras escuchaba sus murmullos conspiratorios en mi propia cocina, comprendí finalmente lo sucedido. Mi amor incondicional se había transformado en su instrumento de manipulación, mi generosidad había avivado su avaricia, mi confianza ciega había sido el escenario perfecto para su traición. A la mañana siguiente, todo transcurrió con una actuación impecable. Rubén se presentó con flores recién cortadas y una sonrisa que ahora me resultaba familiarmente falsa. Patricia trajo dulces de la panadería que tanto me gusta y Valentín llegó con un pequeño lienzo que había pintado especialmente para mí. Todo transcurría con normalidad y cariño,
como corresponde entre una madre y sus hijos, pero yo sabía la verdad. Se sentaron en mi sala como en tantas ocasiones anteriores, pero esta vez los observaba con una perspectiva distinta. Cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía un significado oculto que hasta entonces no había captado. Rubén se acomodó en el sofá con esa seguridad que siempre me había impresionado. Él observaba la frialdad calculadora que se escondía detrás de los ojos verdes de Patricia. Llevaba un vestido amarillo que resaltaba su esbelta figura. Siempre había sido la más coqueta de mis hijos. Ahora notaba cómo utilizaba su encanto de manera estratégica, con sonrisas exageradas y gestos teatrales. Valentín permanecía más silencioso de lo habitual, evitando mi mirada directa y jugueteando nerviosamente con sus manos. Fue Rubén quien inició la conversación, con su voz paternal y protectora, como si fuera él quien debería ocuparme de mí en lugar de haberme ocupado de él durante 45 años. Mamá. Hemos estado reflexionando sobre tu situación. Ya no eres tan joven como antes y vivir sola en esta casa tan grande no es lo más adecuado para ti. Después de la fiesta de ayer, nos quedamos charlando y llegamos a la conclusión de que necesitas más cuidados, más atención especializada. Sus palabras resonaron en mis oídos como un dulce veneno, sonaban preocupadas y cariñosas, pero yo había escuchado la verdadera conversación la noche anterior. Sabía que detrás de esa aparente, tras la preocupación se escondía un plan meticulosamente planeado para despojarme de mis posesiones. Patricia se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas, que a pesar del calor del mediodía, estaban gélidas. Su fragancia dulce no logró enmascarar el olor a engaño que se percibía en el ambiente. Querida mamá, hemos encontrado un lugar encantador para ti. Se trata de una residencia especializada en personas mayores, con hermosos jardines, actividades recreativas y lo mejor de todo, tendrás compañía constante. Ya no estarás sola, tendrás amigas a tu lado. Las enfermeras que velarán por ti las 24 horas del día ya tienen la edad. Valentín finalmente se expresó, su voz temblaba ligeramente. Siempre fue el más sentimental de mis hijos, el menos capaz de mentir. Ahora lo observaba debatirse entre la culpa y la avaricia, y esta última estaba prevaleciendo. Es lo más conveniente para todos, mamá. Estarás mejor cuidada y nosotros estaremos tranquilos al saber que estás segura. Además, mantener esta casa resulta muy costoso, los gastos de mantenimiento, los impuestos, las reparaciones. Todo eso es demasiado para una sola persona. Ahí estaba la verdadera razón detrás de sus palabras cariñosas, la casa, mi hogar, el único legado que poseía el sitio donde había educado a mis hijos, donde había amado a mi esposo y donde había forjado una vida plena, era apreciado por ellos, quienes intentaban disfrazar su robo como un regalo. Rubén seguía con su discurso preparado, detallando las ventajas de vender la propiedad. Según él, el dinero obtenido se destinaría a mi cuidado y bienestar. Aunque se mencionaba que se cubrirían los gastos de la residencia, la atención médica y los lujos adicionales, recordaba claramente sus palabras de la noche anterior. Sabía que la residencia que tenían en la mente era un lugar económico, un centro de cuidado para personas mayores donde podrían olvidarse de mí. Sabía que la mayoría del dinero de la venta iría a parar a sus bolsillos, repartido entre los tres como un botín de guerra. Patricia sacó unos folletos llamativos de su bolso, con fotos de ancianos sonrientes en jardines impecables, comedores elegantes y habitaciones acogedoras. Todo lucía espléndido en esas imágenes, como un exclusivo hotel diseñado especialmente para la tercera edad. Mira, mamá, qué bonito es este lugar. Tienen biblioteca, salón de belleza e incluso clases de baile. Podrías realizar actividades que, en este lugar, no tendrías la oportunidad de disfrutar de una vida social activa.
Habría médicos disponibles y actividades planificadas diariamente. Aunque asentía y sonreía aparentando considerar la propuesta, en mi interior sentía como mi corazón se despedazaba. Observaba a mis hijos comportarse como vendedores expertos, intentando persuadirme para que renunciara a mi libertad a cambio de su estabilidad económica. Cada palabra que pronunciaban era como una puñalada más profunda en mi ser como madre. En ese momento, Rubén se acercó a mí y posó su mano con una ternura que ahora comprendía que era completamente falsa. La persona que conocimos me causó escalofríos, pero no de amor, sino de rechazo. No es necesario que tomes una decisión ahora, mamá, pero queremos informarte que hemos investigado un poco. Si quieres, podemos visitarlo mañana solo para que lo conozcas, sin compromiso alguno. Patricia añadió con prontitud y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, que también consultamos a un agente de bienes raíces para tener una idea del valor de la casa, y así sepas con cuánto dinero contarías para tu nueva vida. Valentín se mantenía en silencio, pero yo podía percibir la tensión en su rostro. Los dedos golpeteaban nerviosamente en la mesa, evitando mi mirada directa. Siempre había sido mi hijo más delicado, y ahora era claro que la culpa lo estaba consumiendo. Les comuniqué que reflexionaría, que necesitaba tiempo para asimilar toda esa información. Intercambiaron miradas de satisfacción, convencidos de que su estrategia estaba dando resultado. Se despidieron con besos y abrazos, prometiendo contactarme al día siguiente para organizar la visita a la residencia. Cuando se marcharon, me quedé sola en mi sala, impregnada con el aroma de sus perfumes. Los folletos de colores, esparcidos sobre la mesa, resonaban con las mentiras que había escuchado. Decidí tomar uno y analizarlo detenidamente. A pesar de lo hermosas que eran las fotografías, era consciente de la realidad que se escondía detrás de ellas. Mientras preparaba mi cena en soledad esa noche, reflexionaba sobre lo que había presenciado. Mis hijos habían planificado cada detalle, cada palabra, cada gesto, sin contar conmigo. Habían determinado mi destino como si fuera una mercancía que podían vender. El dolor que experimentaba no solo era por la traición, sino también por la desilusión. Durante 70 años, había depositado mi fe en algo que ahora se desvanecía. El amor sin límites, la gratitud hacia los padres, la bondad inherente a la humanidad. En unas horas, esa confianza se desvaneció como un castillo de naipes. Mientras fregaba los platos y contemplaba el jardín que había mantenido con esmero durante tantos años, algo cambió en mi interior. La tristeza empezó a mutar en una determinación más firme. No permitiría ser tratada como una anciana vulnerable. No cedería mi vida ni mi legado sin pelear. Decidí aceptar la visita a la residencia. Mi voz sonó serena al llamar a Rubén y expresar mi deseo de conocer el lugar. Percibí la satisfacción en su voz, una alegría contenida de quien ve que su estrategia está dando resultados. Habíamos acordado que vendría a recogerme el sábado por la mañana, acompañado de Patricia y Valentín. Durante esa semana, me dediqué a observarlos con una nueva perspectiva. Cada vez que me llamaban o pasaban por casa, analizaba sus palabras en busca de las mentiras que ahora sabía que estaban presentes. Era como adentrarse en un nuevo lenguaje, el lenguaje de la deslealtad familiar. El sábado llegaron puntualmente, todos vestidos como si se tratara de una cita. Rubén vestía su camisa más elegante, Patricia lucía un sofisticado vestido verde y Valentín se había arreglado más de lo común. Era claro que querían impresionar en la residencia, no por mí, sino por ellos mismos. Durante el viaje en coche, sostuvieron una charla amena y animada, hablando sobre el clima y recuerdos familiares que sonaban falsos en sus labios. Mientras sonreía y asentía, en mi interior sentía una creciente angustia. Cada kilómetro que avanzábamos me alejaba más de mi hogar y me acercaba a lo desconocido.
La trampa residencial se encontraba en las afueras de la ciudad, en una zona desconocida para mí. El edificio, de diseño moderno pero frío, contaba con amplias ventanas y jardines bien cuidados pero artificiales. A nuestra llegada, una joven con uniforme blanco y una sonrisa profesional nos recibió en la entrada, haciéndome sentir como si fuera un producto en evaluación. Nos guió por un recorrido previamente preparado con mis hijos. Visitamos el comedor principal, donde ancianos silenciosos compartían mesas, mirando con expresión vacía hacia la nada. Durante nuestra visita, exploramos las acogedoras habitaciones con camas individuales y mobiliario sencillo. Patricia expresaba su emoción al notar la pulcritud de cada rincón, mientras señalaba la hermosa vista desde la ventana. A pesar de sus comentarios positivos, yo percibía la realidad que se escondía tras la apariencia. Los pasillos largos y fríos, el personal escaso que se movía de un lado a otro y los residentes solitarios en sillas de ruedas frente a televisores sin espectadores. Rubén, por su parte, mostraba interés por conocer los precios con cierta inquietud. La directora, fingiendo, detallaba los distintos paquetes disponibles, desde el más sencillo hasta el premium. Mis hijos se interesaron únicamente en el más económico, argumentando que era suficiente para las necesidades de mamá. Valentín guardaba silencio durante toda la visita, aunque notaba cómo evitaba cruzar miradas conmigo. En ocasiones, lo observaba mirando a los otros residentes con una expresión que reflejaba tristeza y culpa, quizás aún conservaba algo de conciencia. Al mostrarnos el salón de actividades, donde un grupo de ancianos se encontraba, pude notar. Trataba de seguir una clase de ejercicios que claramente superaba. Patricia exclamó con entusiasmo fingido lo maravilloso que sería mantenerse activa y hacer nuevas amistades en ese lugar. Sin embargo, en los rostros de esas personas percibía tristeza y resignación, como si hubieran aceptado que su vida había llegado a su fin y solo les quedara esperar. Observaba el futuro que mis hijos habían planeado para mí, una especie de sala de espera hacia la muerte, un sitio donde podrían olvidarme con la tranquilidad de haber cumplido con su deber como hijos. La directora nos condujo finalmente a su despacho para discutir los procedimientos. Sobre su escritorio, había formularios listos, como si mi llegada fuera algo esperado. Hablaba de listas de espera, documentos requeridos y plazos para el primer pago. Mis hijos preguntaban sobre horarios de visita, normas de salida y protocolos médicos. Todo sonaba sumamente profesional y ordenado, pero intuía que, una vez dentro, las visitas serían menos frecuentes y las salidas más limitadas, y mi voz se diluiría entre las de los demás ancianos que habían sido convenientemente dejados allí por familias que ya no deseaban tenerlos cerca durante el trayecto de vuelta. El ambiente era de alegría contenida. Rubén elogiaba la buena organización del lugar, Patricia mencionaba lo tranquila que se sentiría al saber que estaría bien cuidada, y Valentín permanecía en silencio, observando por la ventana como si quisiera evadir la situación. Al llegar a mi hogar, les indiqué que necesitaba unos días más para reflexionar. Rubén afirmó que la elección era claramente la mejor para todos, mientras que Patricia mencionó que ya habían consultado al agente inmobiliario y tenían una oferta muy atractiva por la casa. En ese momento, la cruda realidad volvía a manifestarse. No se trataba de mi bienestar, sino de agilizar la venta de mi propiedad. Su objetivo era mantenerme atrapada en esa residencia lo más pronto posible para disponer de mi patrimonio a su antojo. Esa noche, sentada en la cocina con una taza de té en las manos, observé cada rincón de mi hogar, las paredes que había pintado con esmero, los azulejos seleccionados con esmero, las plantas que he cultivado con esmero durante años. Todo eso se transformaría en dinero que mis hijos dividirían entre sí mientras yo languidecía en una habitación sin personalidad. La inquietud empezó a mezclarse con la furia, temor de acabar mis días en ese sitio gélido y solitario, temor de perder mi autonomía, mi dignidad, mi capacidad de decidir sobre mi propia existencia.
pero también ira por haber sido tan ingenua, por haber depositado una confianza ciega en el amor de mis hijos. Sabía que debía tomar medidas, pero me encontraba indecisa. Con todo meticulosamente organizado, los papeles listos y las excusas ensayadas, me encontraba como una mujer mayor viviendo sola frente a 3 individuos responsables y preocupados por mi bienestar. ¿Quién creería mi versión si la contaba? Sin embargo, al prepararme para descansar, algo en mí cambió. No me rendiría sin pelear, no permitiría que me arrebataran lo poco que me quedaba. Debía hallar la forma de resguardarme, de proteger mi hogar y mi dignidad. En la mañana del lunes, mientras regaba las plantas en el patio trasero, escuché un golpe en la puerta. Al abrirla, me encontré con una mujer de mi misma edad, elegantemente vestida con un traje gris y zapatos cómodos. Su rostro me resultaba conocido, pero no lograba recordar de dónde. Con una sonrisa cálida, Verónica preguntó, ¿te acuerdas de mí? ¿Soy Celia Morales? Vivía en la casa de la esquina hace 15 años. En ese momento, la memoria regresó como una ola. Celia había sido mi vecina durante los años más difíciles, después de que mi esposo perdiera el trabajo. Una mujer que criaba sola a sus 2 hijos pequeños, esforzándose por progresar. La había apoyado en numerosas ocasiones cuidando a sus hijos mientras trabajaba horas extras, llevándole comida en momentos de apuro económico y acompañándola al hospital cuando uno de sus niños se enfermó gravemente. Al ver a Celia, expresé con sinceridad, qué alegría encontrarte. Por favor, pasa. ¿Te apetece tomar un café? Tomó asiento en mi cocina como si el tiempo no hubiera transcurrido. Me compartió que actualmente laboraba en una firma legal del centro, que sus hijos ya se habían convertido en profesionales destacados y que adquiría una vivienda en una zona más exclusiva, pero su expresión facial insinuaba que su visita no era simplemente para saludar. Verónica, vine porque me preocupé al enterarme de algo, dijo en voz baja al final. Trabajo en el despacho de abogados Martínez y Asociados. La semana pasada vi unos papeles con tu nombre. Tus hijos contrataron nuestros servicios. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido. Celia desvió la mirada hacia las ventanas, como si quisiera asegurarse de que nadie nos escuchara. Están iniciando un proceso para declararte legalmente incapaz mentalmente. Quieren obtener la tutela sobre ti y los bienes. Ya han presentado una solicitud inicial indicando que tienes dificultades de memoria y no puedes ocuparte de ti misma. En ese instante, todo se detuvo para mí, mis manos temblaron y la taza de café estuvo a punto de caerse. Sin embargo, sé que estoy perfectamente bien mentalmente. Por eso estoy aquí, Verónica. Al ver tu nombre en esos documentos, recordé todo lo que has hecho por mí y mis hijos. No podía quedarme en silencio ante esta injusticia que están cometiendo contigo. Celia sacó una carpeta de su bolso. Realicé reproducciones de ciertos documentos. Aunque sé que es incorrecto, no podía permitir que te ocultaran esta información. Juntas revisamos los papeles y encontramos declaraciones firmadas por mis 3 hijos, quienes afirmaban que yo presentaba señales de demencia. En los relatos inventados, mencionaban situaciones donde supuestamente había olvidado apagar la estufa, extraviado dinero y mantenido conversaciones confusas. A pesar de ser falsedades, estaban presentadas de forma muy persuasiva. Además, había un informe médico preliminar que mencionaba: los hijos trajeron a un médico a tu hogar haciéndose pasar por un conocido de la familia. ¿Te acuerdas de haber tenido alguna conversación con un doctor recientemente? Hace 2 semanas, recordé que Rubén trajo a un hombre mayor que dijo ser su amigo, alguien que trabajaba en el hospital y quería conocerte. Estuvimos charlando durante 1 hora y me hizo preguntas que en ese momento me parecieron simples curiosidades.
Ahora comprendía que se trataba de una evaluación médica encubierta. El informe indica que presentaste confusión temporal, dificultades para recordar fechas y síntomas. Celia, quien tiene un diagnóstico de deterioro cognitivo leve, leyó claramente un documento falso firmado por un médico registrado. La rabia que había estado creciendo en mí durante días finalmente estalló. No solo intentaban robarme mi hogar y mi dinero, sino que también estaban dañando mi reputación, mi dignidad y mi derecho fundamental a decidir sobre mi propia vida. Con la voz entrecortada, pregunté qué podía hacer. Celia tomó mis manos entre las suyas y me dijo que debía buscar mi propio abogado de inmediato y someterme a evaluaciones médicas independientes que demostraran mi situación. Si necesitas confirmar que tus hijos no dicen la verdad, te informo que el proceso legal está en curso. Debes comparecer ante un juez en 2 semanas. Si no te defiendes correctamente, podrían obtener la tutela temporal, lo que complicaría revertir la situación. Además, tengo información adicional. Mi jefe está molesto porque los empleados usan datos confidenciales para asuntos personales. Si colaboras, podemos recopilar más pruebas al respecto. Están organizando. Él podría brindarte ayuda esa tarde. Celia me llevó a su lugar de trabajo, donde conocí al doctor Alonso Martínez, un hombre serio pero amable que recordaba muy bien a mis hijos de sus visitas anteriores al despacho. Señora Verónica, lo que están haciendo es fraudulento y despiadado, expresó. Vamos a demostrar no solo que usted está completamente cualificada, sino que ellos han mentido intencionalmente para obtener ganancias económicas. Me facilitó el contacto de una doctora especializada en geriatría que podría evaluarme. Además me instruyó sobre cómo obtener grabaciones legales de conversaciones. Al volver a casa esa noche, ya no era la misma persona que había sido al despertar por la mañana. La víctima confundida había desaparecido para dar paso a una mujer decidida a proteger su vida y su dignidad. Celia había arriesgado su empleo por mí y ahora me tocaba a mí luchar. Durante los días siguientes, experimenté una transformación. Por las mañanas, actuaba como la mujer mayor e ingenua que mis hijos conocían, pero por las tardes me convertía en una estratega astuta. La doctora Jiménez me hizo una evaluación, realizó un exhaustivo examen y verificó que mi capacidad mental era óptima para mi edad. Contaba con la documentación médica necesaria. Celia me instruyó en el manejo de una pequeña grabadora digital que podía llevar en el bolsillo de mi delantal. Simplemente presiona este botón rojo, me indicó. La calidad del sonido es excepcional y es completamente válido grabar conversaciones en tu propio hogar. El doctor Martínez me proporcionó un listado detallado de todo lo que debía documentar, cada mentira, cada manipulación, cada intento de presión. También me asistió en la revisión de mis documentos legales y financieros. Descubrimos que Rubén había intentado acceder a mi cuenta principal haciéndose pasar por mi representante legal. La primera señal llegó el miércoles cuando Patricia vino a verme con nuevos folletos de residencias. En esta ocasión, activé la grabadora antes de que entrara. Mamá, encontré otro lugar que podría interesarte más, mencionó con aquella voz dulce que ahora sabía que era completamente falsa. Es un poco más asequible, agregó, lo que implicaba que el dinero de la casa se extendería por más tiempo. ¿Más asequible?, pregunté simulando confusión, aunque recordaba que habíamos acordado que el lugar anterior era el mejor para mí. La madre de nombre Patricia se aproximó a mí y me habló como si fuera una niña pequeña, expresando la necesidad de ser realistas acerca de mi situación financiera. Destacó la importancia de ser conscientes de que el dinero no es ilimitado y de garantizar mi comodidad durante el mayor tiempo posible. Cada una de sus palabras resonaba con un tono condescendiente, sus falsedades sobre mis finanzas y su forma de tratarme como si no fuera capaz de comprender mi propia situación económica. El viernes,
Rubén llegó con unos documentos administrativos que necesitaba que firmara para agilizar la venta de la casa. Cuando llegó el momento, revisé minuciosamente los documentos mientras se la guardaba con ansias. Eran documentos legales que le otorgarían control absoluto sobre mis posesiones. Parece ser algo complejo, hijo. ¿No sería prudente consultar a un abogado? No te preocupes, mamá, confía en mí. Sé lo que es más conveniente para ti. Sin embargo, no entiendo por qué necesitas mi firma ahora si aún no he decidido mudarme. Su semblante de paciencia comenzó a desvanecerse. Mamá, ya hemos hablado de esto. Te mudarás a la residencia, es lo mejor para todos. Estos documentos simplemente facilitan el proceso, ¿de acuerdo? Pregunté inocentemente. Rubén mostró claros signos de tensión al escuchar esas palabras. Me pregunto por qué quieren vender mi casa y llevarme a una residencia de cuidados. No es un asilo, explotó finalmente, es un lugar donde me cuidarán porque nos aman. Su voz se elevó y su frustración era evidente. Todo quedó registrado, su impaciencia, su desprecio apenas disimulado y su insistencia en que firmara documentos sin asesoramiento legal. Durante el fin de semana, organicé cuidadosamente todas las pruebas que había recopilado, incluyendo grabaciones de audio, los informes médicos que confirmaban mi capacidad cognitiva, las copias de los documentos fraudulentos presentados y pruebas de sus intentos de acceder a mis cuentas bancarias fueron recopilados. Celia me asistió en la creación de un archivo detallado sobre el plan de mis hijos. Habíamos registrado cada falsedad, cada manipulación y cada intento de controlar tanto mi vida como mis posesiones. El doctor Martínez examinó todo el material el lunes por la mañana y afirmó: señora Verónica, tiene un caso sólido. Sus hijos no solo han mentido acerca de su capacidad mental, sino que también han cometido varios delitos, como fraude y falsificación. Tras los intentos de apropiación indebida, consulté sobre los siguientes pasos. La respuesta fue clara: ahora tomamos el control. Con una sonrisa, se decidió presentar una denuncia penal y notificar al tribunal sobre la falsedad de los documentos en el proceso de tutela. Esa tarde, sentada en el jardín con una taza de té, observé las flores que había sembrado años atrás. Mis manos ya no temblaban por miedo, sino por la emoción. Durante 7 décadas, fui la madre sacrificada, la esposa abnegada, la mujer que siempre velaba por las necesidades de los demás. Hubo otros antes que los míos, pero esa versión de mí desapareció la noche en que escuché a mis hijos conspirar en mi cocina. La mujer que surgió de esas cenizas era más fuerte, más astuta y sin duda más amenazante para aquellos que habían subestimado su determinación. Al día siguiente daría inicio a la etapa final de mi plan. Mis hijos se llevarían una sorpresa inolvidable. El martes por la mañana, la tormenta comenzó puntualmente a las 8. A las 8:30, 3 agentes de policía llamaron a la puerta de Rubén. Patricia recibió una notificación. A las 9 de la mañana, Valentín descubrió documentos legales en su despacho, mientras que yo, desde la ventana de mi cocina, disfrutaba de mi café matutino con una calma que no experimentaba desde hacía semanas. El teléfono sonó a las 9:15, era Rubén, su voz temblorosa de pánico y enojo. Mamá, ¿qué está sucediendo? La policía estuvo en mi casa. Dicen que me están investigando por fraude y falsificación de documentos, expresó. Sorprendida, respondí con genuina incredulidad: ¿fraude? ¿Por qué alguien pensaría eso? No finjas ignorancia. Tienes relación con esto. La actitud agresiva que mostró era opuesta a la imagen cariñosa que había dado. Ahora veía su verdadera cara, la de un hombre desesperado que había sido descubierto. No entiendo de qué hablas, solo soy una anciana que vive sola. Deja de comportarte como si fueras tonta, sabemos que no estás loca como dijimos en los documentos.
Ahí estaba la confesión completa, admitiendo que habían mentido sobre mi salud mental y habían falsificado pruebas. Todo mientras la grabadora estaba encendida. Todo marchaba bien hasta que, una hora más tarde, Patricia llegó a mi casa sin previo aviso. Su elegancia característica había desaparecido, reemplazada por la expresión angustiada de alguien que ve su mundo desmoronarse. Mamá, esto es absurdo, nos están acusando de delitos que no cometimos. Todo lo que hicimos fue preocuparnos por ti, dijo. Preocuparse por mí, repetí con calma. ¿Es así como llaman ahora a intentar robarme mi casa? No íbamos a robarte nada. El dinero era para tu cuidado en la residencia más económica que encontramos, explicó. Al encontrar a Patricia, se detuvo repentinamente. Sus ojos reflejaban pánico al percatarse de que yo tenía un conocimiento mucho más amplio de lo que habían imaginado. ¿Quién te está sugiriendo cosas? ¿Fue ese abogado quien te está influenciando para que nos tengas rencor? Nadie me está manejando, Patricia. Simplemente dejé de ser ingenua. Valentín llegó al mediodía llorando, como solía hacer de niño. Siempre fue el más frágil emocionalmente de mis hijos y ahora la presión lo estaba desbordando. Mamá, por favor, debes ayudarnos. Yo no quería llegar a esto. Fueron Rubén y Patricia. Fui guiada por otros en la planificación de todo, simplemente seguí sus indicaciones porque creían que era lo más conveniente para ti y para mí. Mi tono de voz se volvió firme al encerrarme en un centro y tomar posesión de mi hogar. Consideramos que era lo más adecuado. No lo percibimos como un robo, sino como una forma de asegurarnos de que estuvieras bien, de que necesitabas ayuda profesional. ¿Quiénes les otorgaron la autoridad para decidir por mí? Valentín se quedó en silencio, sentado en mi sofá, llorando como el niño asustado que siempre había sido en su interior. En los días siguientes, la angustia de mis hijos se hizo más intensa y Rubén intentó manipularme emocionalmente. Evocando los sacrificios realizados en su nombre, Patricia oscilaba entre ruegos conmovedores e insinuaciones de abandono, mientras Valentín se derrumbaba al confesar, entre lágrimas, la urgencia de dinero para solventar sus dificultades financieras. Cada interacción, ya sea conversación, llamada telefónica o visita desesperada, quedaba registrada meticulosamente, sumiendo a sus hijos en un abismo con cada expresión, aportando pruebas adicionales de su responsabilidad. El viernes pasado, les llegaron las comunicaciones oficiales informándoles que la acción legal había sido anulada por pruebas de engaño. También fueron informados de que enfrentarían acusaciones penales por falsificación de documentos, intento de fraude y conspiración para cometer malversación. Esa misma tarde, los tres llegaron juntos a mi hogar por última vez. En ese momento, ya no simulaban sentimientos de amor o preocupación. Sus verdaderas intenciones habían quedado al descubierto, mostrando su avaricia y desdén que siempre habían estado presentes. Esto no ha concluido, me dijo Rubén con solemnidad. La falta de calidez será combatida contra estas acusaciones sin sentido. Mi reacción fue tranquila, esperando que el juicio sea público y que la comunidad conozca la verdadera naturaleza de mis hijos. Patricia me lanzó una mirada llena de odio, acusándome de manipuladora. Ahora ustedes ven con claridad que ya no soy su víctima. Se marcharon entre portazos, pero yo me mantuve en calma. La batalla había comenzado oficialmente y yo contaba con todas las herramientas necesarias para ganarla. Los meses siguientes fueron intensos. Un suceso público que conmocionó a toda nuestra pequeña comunidad fue el escándalo desencadenado tras la publicación en portada del periódico local. Mis 3 hijos fueron capturados en una fotografía saliendo del juzgado con expresiones de culpabilidad evidentes, las cuales revelaban más de lo que 1000 palabras podrían expresar. Rubén, quien era el líder, fue el primero en derrumbarse. Su empresa de construcción, que ya atravesaba dificultades financieras,
Perdió de inmediato 3 contratos importantes cuando los clientes se enteraron de sus actividades fraudulentas. Según un excompañero de negocios, la persona que engañó a Pipu sí tuvo que cerrar su empresa en 2 semanas, la cual había construido durante 15 años. No es digna de confianza. La esposa, María Elena, no pudo soportar la vergüenza pública y decidió mudarse con sus hijos a otra ciudad para escapar del escándalo y la señalización de las madres de la escuela y los vecinos en el supermercado. Rubén se encontró solo en una residencia que ya no podía costear. Patricia experimentó las consecuencias más graves en su empleo. La empresa donde había trabajado por una década la despidió de inmediato al enterarse del proceso legal. Su jefe le comunicó que no podían tener empleados implicados en fraudes. Su reputación profesional quedó dañada en toda la localidad. Nadie quería contratar a una mujer que había intentado defraudar a su madre. Sus hijas adolescentes también sufrieron en la escuela, ya que sus compañeros las molestaban constantemente por su madre. La joven estafadora de 17 años llegaba a casa llorando a diario, hasta que finalmente solicitó mudarse con su padre. Patricia se quedó sola con la hermana menor, presenciando cómo su familia se desmoronaba a causa de las decisiones de la mayor. Valentín, siempre el más vulnerable emocionalmente, no pudo soportar la presión. Comenzó a consumir alcohol en exceso y perdió su empleo en la galería de arte donde se había establecido. Sus escasos amigos lo abandonaron al enterarse de la situación. Lo encontraron 2 veces ebrio en parques públicos, llorando y hablando. De manera confusa, se habló sobre la madre y el proceso legal se desarrolló de manera implacable. El doctor Martínez presentó todas las pruebas recopiladas, como las grabaciones de audio que revelaban sus mentiras, los documentos falsificados y los intentos de acceder ilegalmente a mis cuentas bancarias. Además, el médico que había elaborado un informe falso sobre mi salud mental también enfrentó cargos por conspiración y perdió su licencia profesional. Durante las audiencias, me sentaba en primera fila, elegantemente vestida, demostrando con mi digna presencia que estaba completamente capacitada mentalmente. Por otro lado, mis hijos lucían abatidos y desesperados, totalmente vulnerables ante la justicia y la opinión pública. La comunidad reaccionó con indignación. Doña Carmen del Mercado me abrazó con lágrimas en los ojos al verme. Fueron muy crueles contigo, Verónica, a pesar de todo lo que había sacrificado por ellos. Los vecinos, que antes apenas me saludaban, ahora se detenían para mostrarme su apoyo y su incredulidad por la traición que había sufrido. La sentencia llegó 6 meses después del arresto inicial. Rubén fue condenado a 2 años de prisión por fraude y falsificación de documentos. Patricia recibió una condena de 18 meses y servicios comunitarios, mientras que Valentín, por colaborar con la investigación y mostrar arrepentimiento sincero, obtuvo solo 1 año de libertad condicional y tratamiento obligatorio para la adicción al alcohol. Además de las sanciones penales, el juez dictaminó que debían pagarme una compensación por los daños emocionales y los gastos legales. También impuso órdenes de alejamiento que les prohibían acercarse o intentar comunicarse conmigo de ninguna manera. El día en que Rubén y Patricia fueron llevados a prisión, yo me encontraba en mi lugar habitual. Mientras podaba mis rosales en el jardín, Celia se acercó para acompañarme con té y pastel, recordando tiempos pasados. Observando las flores que resistieron las tormentas, me preguntó si me sentía satisfecha. Reflexioné y le respondí que, si bien la justicia había prevalecido, el costo había sido alto, perdí a mis hijos, pero logré conservar mi dignidad y libertad. Ya no era la víctima indefensa, sino una mujer que luchó por sus derechos. Aquella noche, mientras cocinaba mi cena en la cocina donde todo empezó, medité sobre el trayecto recorrido. Mis hijos habían menospreciado a la mujer que los había educado, y ese fallo les había salido caro. 1 año después de que todo concluyera, mi vida era completamente distinta. No por factores externos,
sino por la mujer en la que me había transformado. La Verónica temerosa y sumisa había desaparecido para siempre, sustituida por alguien que reconocía su propio valor y defendía su dignidad sin titubear. Después de vender la casa grande con recuerdos dolorosos, adquirí una residencia más pequeña cerca del centro. Esta nueva vivienda, perfecta para una sola persona, era moderna, luminosa y completamente mía. Cada detalle, desde los muebles hasta las cortinas y las plantas, había sido seleccionado por mí misma. Por primera vez en 7 décadas, vivía exactamente como deseaba. A los 68 años, aprendí a conducir con la ayuda de Celia, quien me enseñó en un estacionamiento vacío de un centro comercial. Nos reíamos como adolescentes cada vez que confundía el freno con el acelerador. Adquirí un automóvil pequeño y rojo que me llenaba de felicidad cada vez que lo contemplaba. Ahora tenía la libertad de desplazarme a mi antojo, sin necesidad de contar con nadie. Me uní a un club de lectura en la biblioteca pública, donde entablé amistad con mujeres excepcionales de mi misma edad. Todas habían descubierto su fortaleza después de los 60 años. Conversábamos sobre literatura, pero también sobre la vida, sueños postergados y segundas oportunidades que creíamos perdidas para siempre. Empecé a plasmar mis pensamientos por escrito. Al principio eran simples apuntes en un diario, reflexiones sobre mis experiencias. Con el tiempo, esas reflexiones se transformaron en cartas que nunca llegué a enviar, dirigidas a madres que podrían estar atravesando situaciones similares. Después de mucho tiempo, logré plasmar mi relato completo desde el momento de la traición hasta la victoria, desde el temor hasta la liberación. Una editorial de la zona mostró interés en publicar mi testimonio. La editora, una joven que había sufrido una pérdida similar, me expresó: las madres deben saber que tienen la capacidad de defenderse. Mi obra, titulada Nunca es tarde para iniciar de nuevo, se convirtió en un éxito local, generando un gran impacto. Posteriormente, comencé a dar conferencias en centros comunitarios, bibliotecas y hogares. Narraba mi historia a grupos de mujeres mayores que encontraban similitudes con sus propias batallas en mis relatos. Muchas se acercaban después para compartir sus vivencias, las cuales escuchaba con empatía y solidaridad en mi corazón. Celia se transformó en mi confidente más cercana, aquella hermana que nunca tuve. Juntas explorábamos pueblos cercanos y visitábamos museos los fines de semana, disfrutando de comidas en restaurantes que antes consideraba demasiado costosos para una viuda solitaria. Nos reíamos como niñas y conversábamos con total libertad, fruto de una amistad genuina. Mis hijos estuvieron ausentes en mi vida durante varios meses. Rubén finalizó su pena y se trasladó a otro pueblo. Patricia consiguió un empleo en una pequeña oficina, ganando menos dinero que antes. Valentín terminó su terapia y encontró trabajo como maestro de arte en una escuela primaria. Nunca intentaron comunicarse conmigo, y yo tampoco busqué información sobre ellos. Un día, mientras regaba las nuevas plantas en mi balcón, vi a una mujer mayor sentada sola en el parque de enfrente. Parecía desorientada y triste, con esa mirada que ahora identificaba al instante como la de alguien bajo el control y la manipulación de su propia familia. Cuando conocí a Rosa, una mujer de 73 años, me pareció que su situación era muy parecida a una historia que conocía. Por eso, le ofrecí mi apoyo y le regalé una copia de mi libro. Un tiempo después, Rosa me llamó llorando porque descubrió que sus hijos habían puesto su casa en venta sin consultarla. Ahora, Rosa es parte de mi grupo de amigas y ha luchado por sus derechos, recuperando así el control de su vida al mudarse. En un bonito apartamento cercano al mío, colaboramos para apoyar a otras mujeres que atraviesan circunstancias similares. A mis 70 años, mi vida es más plena de lo que alguna vez hubiera imaginado. Aunque no cuento con hijos que me visiten los domingos, sí tengo amigas que me llaman a diario.
A pesar de la ausencia de nietos correteando por mi hogar, disfruto de la libertad para viajar, leer, escribir y crecer como individuo. He comprendido que el amor auténtico no requiere renunciar a la dignidad, que la familia que no respeta tu autonomía no merece tu lealtad incondicional y que nunca es tarde para seguir creciendo. Defenderte al iniciar de nuevo implica descubrir tu verdadera identidad, alejándote de las expectativas ajenas. Cada mañana despierto en mi hogar, con una agenda repleta de actividades que he seleccionado con libertad. Al asomarme por la ventana hacia el parque por el que ahora paseo cada tarde, una sonrisa se dibuja en mi rostro. Me siento libre, poderosa y dueña de mí misma. Aunque la traición de mis hijos quebrantó mi corazón, también me liberó de una existencia marcada por la complacencia ciega. A veces, el dolor más intenso puede transformarse en un regalo inesperado. Han transcurrido 5 años desde que mi vida dio un giro. Mi vida dio un giro inesperado aquella madrugada al sorprender a mis hijos planeando en la cocina. Hoy, a mis 73 años, redacto estas últimas líneas desde mi estudio, un pequeño espacio en mi hogar que he transformado en mi refugio personal. Las paredes están decoradas con fotografías de mis amistades, cartas de lectoras que se han conmovido con mi obra y certificados por mi labor en la comunidad. Acabo de publicar mi segundo libro, Renacer después de los 70, con una editorial de renombre a nivel nacional. Esta vez, no relato mi experiencia personal, sino que recopilo los relatos de numerosas mujeres que han hallado el coraje para enfrentar a parientes abusivos. Es sorprendente descubrir la cantidad de historias similares a la mía que permanecen en silencio, aguardando a que alguien les dé voz. La semana pasada, recibí una llamada que me impactó profundamente. Era Valentín, mi hijo menor. Su tono de voz era distinto, más maduro, marcado por años de sincero arrepentimiento. Había leído mi primer libro y deseaba pedirme perdón, no con el propósito de reconciliarse, sino para liberarse del peso de la culpa que lo había atormentado a lo largo de todos estos años. Le expresé mi agradecimiento por su llamada y le mencioné que el perdón era algo que debía descubrir en su interior. Yo ya había reconciliado con mi pasado, no albergaba rencor, pero tampoco tenía espacio en mi nueva vida para relaciones basadas en la culpa o la lástima. Durante nuestra conversación, él derramó lágrimas mientras yo mantuve una postura firme pero amable. Algunas heridas pueden sanar, pero las cicatrices permanecen como recordatorio de las lecciones aprendidas. Después de salir de prisión, Rubén nunca intentó contactarme. A través de conocidos en común, supe que trabajaba como supervisor en una fábrica y que residía en otro lugar. Vivía en un pequeño apartamento de forma humilde y su exesposa le negó ver a sus hijos de nuevo. Su caída fue la más dura, pero también la más merecida, ya que fue el arquitecto principal de la traición. Hace 2 años, recibí una extensa carta de Patricia, llena de excusas sobre sus problemas financieros y las presiones de ser madre soltera. Decidí no contestar, ya que las palabras bonitas no pueden borrar las acciones crueles. Había aprendido a no gastar mi energía en relaciones tóxicas, sin importar los lazos familiares. Mi dedicación principal es trabajar con mujeres de edad avanzada. Junto con Celia y un equipo de voluntarias, hemos establecido la organización Nunca es tarde. Esta fundación brinda asesoramiento legal gratuito, apoyo emocional y recursos prácticos a mujeres que sufren abuso económico o emocional por parte de sus familias. Hemos asistido a más de 200 mujeres para que recuperen el control de sus vidas. Rosa, la primera mujer a la que ayudé, se convirtió en la coordinadora regional de nuestra fundación después de vivir una experiencia aún más impactante que la mía. Una vez, sus 5 hijos tenían la intención de ingresarla en un centro psiquiátrico para obtener su herencia. Ahora, es una de las activistas más decididas que conozco, y su historia ha motivado a muchas mujeres. Mis días tienen un propósito definido:
Los lunes y miércoles imparto conferencias en universidades sobre los derechos de las personas mayores. Los martes y jueves colaboro en la fundación, revisando casos y capacitando a nuevas voluntarias. Los viernes son para mí, disfruto yendo al salón de belleza, almorzando con amigas o simplemente leyendo en el parque. Los fines de semana los dedico a escribir o a... Hace un mes, Celia y yo realizamos un viaje a Europa que siempre habíamos deseado hacer con mi esposo, pero nunca pudimos costear. Recorrimos las calles de París, exploramos museos en Madrid y nos tomamos fotos frente a monumentos que solo conocíamos por libros. Cada instante fue una celebración de nuestra libertad, amistad y las segundas oportunidades que la vida nos brindó. Mi salud es óptima, me ejercito regularmente, como de forma saludable y mantengo mi mente activa con lecturas constantes. Mi doctor destaca mi energía comparable a la de alguien mucho más joven. Considero que la auténtica alegría es el remedio más efectivo. He descubierto el placer de la soledad sin experimentar la sensación de estar sola. Mi hogar es mi santuario, decorado a mi gusto con colores vivos y plantas que aportan vida a cada rincón. Al terminar la cena, me siento en el balcón con una taza de té, contemplando la ciudad desde una nueva perspectiva. A veces reflexiono sobre la mujer que fui hace 5 años, una persona temerosa, complaciente y definida. Siento compasión por la versión de mí misma que solo se definía por ser madre y esposa, pero también me enorgullece la transformación que logré. No fue sencilla ni rápida, pero resultó ser totalmente necesaria. Mi mensaje para cualquier mujer que se encuentre en una situación similar es claro y contundente. Tu vida te pertenece, sin importar tu edad o cuánto tiempo hayas dedicado a otros. Nunca es tarde para recuperar tu poder personal. La verdadera familia te respeta y te apoya, aquella que no, simplemente no merece tu atención. Es importante ser fiel. He descubierto que la vejez puede ser una etapa liberadora si tienes el coraje de vivirla a tu manera. Ya no siento la necesidad de demostrar nada, ni de cumplir expectativas de otros. No sacrifico mi felicidad por mantener la armonía familiar. Mañana cumplo 74 años y por primera vez en mucho tiempo, espero mi cumpleaños con verdadera emoción. Celia y mis amigas de la fundación han organizado una fiesta sorpresa. Aunque pretendemos que no sé nada al respecto, será una celebración de vida, amistad, resistencia y la hermosa oportunidad que se me presenta. Decidí concederme la desilusión de mis hijos, lo cual me hizo comprender que la autoestima es prioritaria frente al afecto ajeno, que la dignidad es invaluable, que la fortaleza no proviene de la juventud, sino de la resolución, y que en ocasiones, perder a la familia que tenías es el primer paso para hallar la familia que mereces. Cada mujer posee en su interior la capacidad de cambiar su existencia, solo requiere hallar el coraje para hacer uso de ella. Esta narración es mi experiencia triunfal y mi invitación para que redactes la tuya.